Good morning, everyone, and thank you for coming to this roundtable. El tema es las inundaciones. Seguro que es un tema que ha surgido muy a menudo recientemente por el impacto tan serio, tan grave que ha tenido en todo el mundo. En el año 2016 ha habido muchos eventos de lluvias torrenciales, inundaciones que han afectado a Alemania, Francia, entre otros. De acuerdo con el sistema alemán, las inundaciones que han tenido lugar este año han sido las peores en Alemania. En Estados Unidos, en Luisiana, hubo unas 100.000 personas que tuvieron que ser evacuadas y se produjeron daños muy importantes en los negocios y destrucción material. En China también vimos el efecto del cambio climático de forma muy clara, con inundaciones que se le atribuían al Niño. Y finalmente, como seguramente saben, se han producido inundaciones en Tailandia, Bangladesh y Vietnam. ¿Por qué es todo esto importante? Las inundaciones afectan a más personas y propiedades que cualquier otro tipo de catástrofe natural, y la gestión incluye a muchos actores como son la industria, los gobiernos y los consumidores. Vamos a hablar ahora y en la próxima hora de por qué está esto ocurriendo, qué conocemos, si no, de la relación que hay entre el cambio climático y las inundaciones, cuál es el impacto en la industria de los seguros y cuál es el mejor enfoque para gestionar estos riesgos. Para ayudarnos, contamos con dos expertos, Peter Hossmann y Adam Podlaha, de Cat Perils Europe y de Impact Forecasting. Adam nos va a hablar del fenómeno de la inundación y posteriormente Peter va a hablarnos de cómo gestionar los riesgos de inundación en lo que se refiere a los procesos de acumulación. Posteriormente, Adam va a mostrar el ejemplo de Canadá para indicar cómo se puede gestionar este riesgo de inundación. Cada orador va a contar con 20 minutos para su presentación y posteriormente tendremos otros 20 minutos para un debate. Le pueden preguntar tanto a Adam como a Peter cualquier pregunta para que elaboren un poco más sus ideas y finalmente habrá algunas preguntas, un espacio abierto para preguntas por parte del público. Bien, me gustaría ceder la palabra a Adam Podlaha, que es el jefe de Impact Forecasting de Aon Benfield. Pertenece a un equipo importante de trabajo con eventos catastróficos. Tiene un doctorado en Geografía Física de la Universidad de Charles en Praga y inicialmente se unió a su empresa como un desarrollador de modelo de inundaciones. Gracias, Adam. Muchas gracias. Se llama Adam y soy de República Checa y vivo en Inglaterra. That's all you are going to get from me. However, I am from the Czech Republic and I live in the UK, so I have two passports, the European Union and the Unión Europea, porque vivo en fantastic una combinación estupenda. Thank you for the introduction, as I said, and I'm really glad to be here speaking about floodplain and how does it apply to, say, global clients, y cómo afecta eso a Mapfre y a los clientes de Mapfre. Voy a hablarles I will be speaking from desde el punto de vista del desarrollador de modelos. Trabajo en Benfield y en nuestra oficina nos concentramos en el desarrollo de modelos. El primer tema para mí sería hablar de cambio climático y la relación con los problemas de seguros. Voy a hablar en términos muy claros, no voy a utilizar ninguna abreviación, sino que voy a explicar cada elemento de manera muy explícita. Okay, so this is a trend of economical losses since 1980. Only solo en cuanto a inundaciones y en inundaciones no producidas por ciclones tropicales. Y hay una cierta tendencia. Pueden ver que hay un promedio creciente a lo largo de 10 años y pueden ver algunos elementos, algunos rasgos. Now this, just to say the numbers, were grossed by the US Consumer Price Index. So it's all, let's say,
linked to del 2016. año 2016. Now Vamos we a will also observar look at también the las same mismas cifras, pero por numbers, región. but by region. So this is, Disculpen sorry si for la the, diapositiva it's a bit es un small, but this poco is for pequeña, pero EMEA estamos region. con la región EMEA. So you can see Pueden really ver probably que no se ve no una trend. tendencia, a I menos will que let you ustedes to work it quieran out. averiguar una. And this Esta is for para Americas, América and y this esto is para for Asia y el Pacífico. Asia Pacific. O sea que pueden ver So que you la can see that the tendencia en trend in pérdidas económicas economic no losses está demasiado is not clara. very clear. And we'll come to the climate change Volveremos al a tema del bit cambio later. climático más adelante. And it's a question also, Y en cuanto especially a for Asia Pacific, quizá where la maybe the tendencia trend is puedan ver you can see some ciertos increase, aumentos how y hasta much qué punto it se is linked vincula with con una better mejor reporting of notificación losses. de pérdidas. Okay. Now, Y these estos son are costes insured asegurados. costs. And I'll put here only Y solo global, voy a hablar de global números globales. numbers. Y pueden And ver you can como see los in the costes insured costs, asegurados, la the tendencia trend is increase of supone una losses for pérdida flood. Again, since un aumento de las 1980, pérdidas por excludes inundaciones. non-tropical, excludes the tropical cyclone flood-related losses. O sea que la So conclusión the es que conclusion con from this is no matter independencia de if there si is climate cambio change or climático not, existe o no, the insured losses las pérdidas are están going up. creciendo. And Y that's esto a es un challenge for reto insurance para las companies empresas and aseguradoras for y para individual las commercial companies who are propias trying to empresas protect comerciales que themselves, desean but also protegerse, pero también opportunity. es una oportunidad. Actually, if this Ese growth is crecimiento, not there, muchos probably de, many si of no us will hubiera ese not sit crecimiento, here, muchos de including nosotros no myself, estaríamos because aquí. I will Yo have no mismo job tendría creating trabajo y news. podría estar hablándoles a ustedes. Eso para So comenzar. that's to start with. Y ahora Now, querría mencionar I wanted to mention algunos here factores, some factors. así que hablamos So del let's speak cambio about climate climático, change, puesto que because ese that's es the el topic tema of my de la primera first part. parte. Hay una gran There is cantidad lots of de elementos weather variables en variability el in clima general, and climate variability. y We should say climate deberíamos hablar de la variability, which is not variabilidad del linked clima with que no climate está change. relacionada con el cambio I just want climático. to show here Y querría on con this esta diapositiva slide, mencionar el cambio en las the change in precipitaciones. precipitation. Esto es desde So this is principios since, the beginning del siglo of XX. Este 1901, sería this is 1951 el until 1951 hasta el 2010. año And it shows 2010. the, Y muestra las let's say the precipitaciones annual anuales, los precipitation, cambios por the década. change per decade. Okay? And Y las promedios. Y pueden ver que desde el año 1901, the trend is so, si tomamos las sort of, cifras if we globales, take all the parece ser más numbers, lenta y it seems to be slower que than if se you take toma a it from partir de 1951. 1951. En marrón Brown vemos numbers las zonas means más drier, secas, so there is, let's say, 25 milímetros al día menos por década, per decade. y en azul sería Blue is cuando there hay is more. tendríamos So if cuando you hay look, más. Entonces, actually, si zoom in Spain, enfocásemos it's not, España, it will be drier. veríamos como es un And there país is a que less precipitation en el que se habían observado menos observed in the precipitaciones last en los 100 últimos 100 years, años y en los last últimos 50 50 years. años. And Y there's no discussion. no es And in cuestionable. some places it will get wetter. Y podemos Okay? ver que en And you can cuanto see the a weather will be the blue ones. a países But que dan más it's húmedos not tampoco está directly vinculado linked. directamente You cannot say weather means con que more el clima esté losses and it's directamente directly linked with relacionado that. con pérdidas, Even aunque there haya probably is algunas some link. relaciones. So Y going quizá el elemento probably más the more important importante factor en in cuanto al aumento de las increasing pérdidas sea de losses hecho is la actually the urbanización. urbanization. En So primer first, lugar, you muchas know, people personas han migrate from emigrado de las zonas rural rurales a las areas to ciudades cities, y con una mayor and if you have bigger concentración concentrations, de personas you have basically bigger hay mayor riesgo flood risk, that's by de definition. inundación, por definición. Y también Also, la población se mueve hacia las costas, bigger concentration, migration una mayor on coast, concentración, bigger un concentration aumento del of flood riesgo de risk, inundación, and also y por tanto for sure that people are getting more and more insured. aumenta el número de póliza de seguro y en consecuencia los pagos por pérdidas cubiertos por seguro. Okay. Bueno, So I would like to concluir esta conclude primera on this first sesión, session of mine, esta primera which parte, is the referida a economic las losses pérdidas económicas globally a for nivel flood global, que increasing está aumentando slightly. un poco, The y increase I saw también globally ese since aumento se 1980 to produce 2016 is en 4.5%. torno al That was the first slide I have 4,5%. shown. And it's very hard to say this is due to climate change because Asia Pacific hablar de plays que a big esto se role, deba a cambio and the climático, reporting porque since Asia 1980 Pacífico has just improved a lot. emplea So probably tiene un one papel of the muy biggest roles fundamental. is the Quizá lo concentration, que the más influye urbanization, sea la the penetración insurance del penetration. sector de seguros y la población In más terms que of insured, el cambio climático. insured En costs, cuanto al that's going up. coste We spoke está why, aumentando, 16%. en torno al 16% And one of the de biggest oportunidad. opportunities I Que see is más veo actually es the fact que that solo un only 10% 12% of the de las pérdidas economical económicas losses causadas por caused by flood are insured. inundaciones
están aseguradas, y creo que es una gran oportunidad para gente que padece riesgos, para las propias empresas aseguradoras. Ese sería el principal reto, con independencia de lo que sucede con el cambio climático, porque debido a los otros factores, la exposición a las inundaciones ha aumentado. Y esta es una imagen de uno de los fenómenos padecidos en Estados Unidos hace poco. Hubo bastantes casos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en las Filipinas, en Vietnam, en todo el planeta. Y algunos de esos países la presencia de los seguros es mayor que en otros. Por supuesto, Estados Unidos sí sería un lugar donde el sector del seguro está muy presente. Bueno, ha sido muy informativo, y ahora vamos a pasar a nuestro segundo orador, el señor Peter Hausmann, que dirige los servicios de CatNet de seguros. Trabaja para el Instituto Tecnológico de Zúrich y comenzó como asesor en ingeniería hidrológica y también tiene experiencia como especialista en inundaciones y tormentas. Más adelante asumió la dirección de proyectos para NatCat para peligros relativos a inundaciones y terremotos. And ladies and gentlemen, it's a pleasure, of course, to explain. Querría explicarles algunos elementos acerca de los riesgos, la gestión de riesgos asociados a inundaciones. Para establecer una relación con lo que acaban de escuchar en la presentación de Adam, voy a comenzar con un mapa que gusta más los mapas que las estadísticas. Lo que pueden ver aquí es cómo se pone el énfasis en las pérdidas aseguradas a lo largo de 45 años, de los últimos 45 años. Pueden ver grandes pérdidas agravadas y con un montante de unos 45.000 millones de dólares. Y si ven lo que son las pérdidas aseguradas, la imagen tiene un aspecto muy especial, sobre todo en Estados Unidos y en Europa Occidental. Vemos estas burbujas azules que pueden llegar hasta los 25.000 millones por suceso, y pueden ver también que en el resto del mundo, en Asia, se pueden ver estos problemas, y también en América no hay demasiadas burbujas, tampoco en África. Y esto no significa que no se produzcan catástrofes, pero como Adam mostró antes, solo un 10% de las pérdidas por inundación están cubiertas por seguros. Eso supone que existe una gran oportunidad, y siempre que hay también que plantear que se puede establecer un nuevo enfoque respecto a la gestión de riesgos por inundación. Quiero dividir mis secciones. En primer lugar, les quería dar una perspectiva sobre la parte sencilla de la gestión de riesgos, y luego Adam volverá a hablar con ustedes y se plantearán los elementos más complejos, y concluiremos con alguna información acerca de incertidumbres respecto de este conjunto de procesos. Y bueno, querría hablarles sobre todo acerca de la evaluación de riesgos y de la suma de factores para la creación de un modelo. Desde un enfoque sencillo, es muy importante que se compruebe en cada zona el riesgo, cada zona geográfica el riesgo de inundación. Y para ello hay que destacar, sobre todo observando el mapa aquí, que sobre todo se pone el énfasis en los riesgos de inundación en torno a los ríos, pero este riesgo puede existir prácticamente en cualquier lugar. Normalmente, en el caso de inundación, en torno a un 70% de las pérdidas se producen en esas zonas inundables y un 30% distribuido en
las zonas aledañas. Como pueden ver en esta pantalla, si no lo saben, si no saben la ubicación exacta en la que se pueden encontrar en torno al río Ebro, va a ser muy difícil aprovechar la información disponible en los mapas de zonas inundables. Por supuesto, con la herramienta CatNet que ofrecemos a los corredores de seguros y a nuestros clientes, se muestran zonas inundables, se pueden encontrar zonas inundables para todo el mundo para ver dónde puede presentarse un riesgo. Es muy obvio que en el momento que se afrontan riesgos corporativos, asegurar a empresas que tienen muchas sedes, comprobar, revisar cada ubicación, cada sede puede ser muy complicado. Y para eso es necesario contar con una herramienta que pueda agilizar el proceso y que nos permita tomar la información y por lo menos contar con una dirección exacta de la empresa y al final se puede actualizar una hoja Excel para integrarla a tool like SQL, maybe you know that Josefina is checking on that of an implementation of a SQL tool here in Mapfre, but it can also be in a tool like CatNet. And the first step is always translate your address into coordinates, because only if you have a coordinate, you can end up with a map like this here of a real example of a Swiss company which has locations around the globe. Y si se sube una cantidad de información determinada, incluso se puede obtener con color la gradación de ubicaciones por riesgo. La siguiente cuestión, por supuesto, sería examinar toda esta información sobre zonas inundables y se puede sumar dentro de la hoja Excel. Y como pueden ver aquí en la zona inferior y derecha, se pueden encontrar los periodos de retorno para esas ubicaciones ubicadas en zonas inundables. Teniendo en cuenta esta información inicial, se puede proseguir, se puede avanzar, quizás se pueden tomar tarifas o tasas si se va a ofrecer una prima al final, y tarificar de acuerdo con la información sobre inundaciones o desarrollar un enfoque basado en un modelo. No me voy a meter en demasiado detalle, pero se podría pasar a un proceso acumulativo y con estas herramientas, por supuesto, se puede obtener un conjunto de información muy útil para ciertos puntos, para ver en esta imagen, en el centro pueden ver que quizá hay una coordenada que hace que el usuario o que el cliente pues sea muy afortunado porque los resultados del análisis de inundaciones acaba por dejar claro que sería una zona poco afectable. Y si avanzamos y pensamos en los distintos programas de valores y quizá quieran desarrollar un proceso de control de acumulación. Y a partir de ahí pueden actuar de distintas formas, como pueden ver aquí. Los parámetros más relevantes pueden sumarse y se pueden añadir valores asegurables. Y quizá podamos estar tratando con una ubicación con un valor total asegurable de 100 millones y se puede incluir la zona inundable o se pueden incluir unos límites para ese aseguramiento. O si se quiere ser más preciso, se puede llevar a una estimación máxima de pérdidas por inundación. Si estamos hablando quizá de un suceso que solo se produce cada 200 años, o si se quiere uno poner en situación de peor circunstancia posible. Aquí en este caso incluimos, por ejemplo, 25 millones. O en más detalle, se puede quizá buscar una relación con una pérdida típica por zona inundable. Un 8%, por ejemplo, del
del valor asegurado total. So really, O sea que son many muchas options. opciones. If we move top down with the options here, we can say the accuracy of Y the podemos ver que estas herramientas nos dan una capacidad de control de variables que ha ido creciendo. Se pueden ir sumando los valores, por supuesto, pero lo que es relevante es tomar estas relaciones en conjunto y identificar las ubicaciones que podrían verse afectadas por un mismo suceso. Eso se puede hacer de manera muy sencilla, se puede comenzar simplemente por añadir valores por país. Y para ilustrar esto tendríamos el ejemplo de las inundaciones que se produjeron en el norte del Perú recientemente. Pueden ver que, teniendo en cuenta esa información, quizá una buena parte de Perú pueda verse afectada, o quizá hay información que nos indique que el conjunto del Perú se puede ver afectado. Pero lo interesante es que nos puede dar información para centrar el esfuerzo de agregación de información sobre una región concreta. Se puede realizar una agregación por provincia o por zonas de cuencas de ríos para cuantificar en la misma región hidrográfica, acumular la información, o quizá crear un modelo que nos permita definir sucesos propios o resaltantes. Y bueno, todas esas cifras sumadas pueden estar sumadas y se puede comparar con conceptos limitantes. Una forma de hacer ello, por supuesto, es centrarse en sucesos para los que queramos establecer un límite concreto. Por ejemplo, para tal cuenca el límite asegurable es tal. Y nos permite establecer un límite de suscripción de importes de política. Por supuesto, se puede también realizar un contraste, una comparación cruzada. Y si lo resumimos, va a depender de muchos factores, como por ejemplo el volumen de negocio que se tenga en la zona, el propio riesgo de inundación en la zona. Hay países en los que se puede estar en menor riesgo, tiene que tenerse en cuenta el tipo de información sobre el siniestro. Hay otros potenciales que pueden ser más relevantes, quizás tormentas, va a depender del proceso de aseguramiento. O sea que con lo que se deben quedar es que si van por el proceso sencillo, quizá acaben en las manos con un concepto por cuenca hidrográfica, por país, incluyendo quizá un concepto que va a ser diverso dependiendo de la región. Esto en cuanto a la vía sencilla. Si nos metemos en elementos más complejos, estaríamos hablando ya de modelización de inundaciones, de sucesos catastróficos. Quizá el enfoque lo conocen bien. Si se crea un modelo, se tiene que conocer el riesgo, qué es lo que pasa, dónde, con qué frecuencia, cómo pueden reaccionar los bienes asegurados, la distribución, por supuesto, del valor, como antes les había comentado. Se debe saber cuáles son los puntos más afectables y también, por supuesto, las condiciones de aseguramiento. Y cuando todo esto está funcionando en un modelo, por supuesto, se puede calcular muchos entornos distintos para concluir con una relación de frecuencias de pérdidas. Y si me permiten, les voy a mostrar esta gráfica. Vamos a poner un poco y permítanme explicárselo en pantalla.
Esta curva en rojo se ha movido y ha acabado arriba, no sé por qué, pero esa sería nuestra frecuencia de pérdidas, nuestra relación de pérdidas, sería del modelo. Aquí tendríamos las pérdidas, aquí la frecuencia. Y el enfoque práctico típico se puede utilizar como una métrica de riesgos para enfoques complejos, y los inconvenientes se definen como la media del 1,1% de los peores resultados de la catástrofe menos la media. O sea, significa que debemos observar la cola de la distribución aquí y asumimos que aquí estaría que el alfa fuese el 1%. O sea, que si observamos las pérdidas que se producen cada 100 años o más, si observamos esta cola de aquí y tomamos la pérdida promedio de la cola menos la pérdida prevista por año, ese sería el inconveniente. Y eso nos puede ayudar a ver el riesgo global de una cartera. Después de la forma sencilla y de la más compleja, vamos a comenzar por algunas incertidumbres respecto a ubicaciones y relaciones. En términos muy sencillos, les voy a mostrar. Antes les he mencionado que para ellos tienen que contar una dirección exacta o unas coordenadas exactas de donde se encuentra. But it's very obvious if you have a large site like this and you come in with a coordinate, it plays a major role for a model if you are with your coordinate here or here. This set shows very quickly that if you just operate with one location or one coordinate for a huge extent, para una zona amplia, podemos equivocarnos bastante, así que comprobar las cosas, por lo menos las ubicaciones fundamentales con un mapa, es muy useful. Si observamos las zonas inundables y comparamos con coordenadas, podemos ver que las zonas inundables disponibles ahora mismo son bastante precisas. Si se modela una parte de una ciudad en mucho detalle, se pueden obtener resultados muy detallados, pero si tratamos con zonas disponibles para el conjunto del globo, tenemos que ser conscientes que la precisión entonces se va a ver limitada. Y si estamos a 10 metros de la derecha de la zona inundable, no podemos estar seguros de que no existe riesgo. De todas formas, lo podemos demostrar con 3 ejemplos aplicados sobre la zona. En los Estados Unidos, Filadelfia, a la izquierda tenemos las zonas FEMA, el enfoque más conservador suizo en la zona intermedia, y hace poco las zonas publicadas, zonas inundables publicadas por Factor Universe. O sea que hay que tener en cuenta que las certidumbres siempre son limitadas dependiendo del enfoque de cálculo, porque puede ser distinto y puede ofrecer resultados distintos. Otra incertidumbre sería la información sobre los objetos, elementos asegurables para pensar en el daño potencial. Eso desempeña un papel fundamental. Por ejemplo, si hay elementos de protección frente a inundaciones, podría verse, por ejemplo, aquí abajo, si por supuesto hay una presa o un muro en torno al río, los muros de contención puede ser un parámetro bastante importante en cuanto a la evaluación de riesgos, para saber si el objeto de seguro está en una zona elevada o si está protegido de alguna forma, o medidas para afrontar posibles pérdidas ante una previsible inundación. Y por supuesto, ustedes saben mejor que yo que a menudo es difícil obtener información con tanto detalle para cada ubicación. Otro elemento complicado es plantearse catástrofes
de entidad superior, o sea, no ya solo el agua que pueda causarnos el dolor de cabeza, sino algo más. Un ejemplo muy claro es el de cómo, por ejemplo, la madera puede suponer o desempeñar un papel importante. Hace años en Suiza hubo una inundación repentina y pueden ver la gran cantidad de árboles que se acumularon en esta presa. Y está claro que si el aliviadero de la presa se veía bloqueado por los troncos, podría ser muy peligroso porque en el momento que el agua pasase, superase los bordes de la presa, se podría aumentar la intensidad de la catástrofe. En California, por ejemplo, se dio un caso muy similar en el que el agua no pasó por el aliviadero, sino por una zona cercana. Y eso puede acabar por ser muy peligroso. Y el último ejemplo tiene que ver con los sedimentos. Cuando uno está en zonas pendiente, los sedimentos pueden desempeñar un papel fundamental. En este caso, un puente se vio bloqueado. No era un río demasiado grande, pero una buena parte de la ciudad se ve afectada con una aluvión de grava, de sedimentos de hasta 3 metros. Y a veces es muy difícil de valorar estos casos, así que es muy importante mirar en el mapa y utilizar el sentido común para llevar a cabo una evaluación. Así que quería concluir e indicarles que existen muchos modelos, también hemos desarrollado modelos propios, ayudan muchísimo, sobre todo en cuanto a la relación, son de gran ayuda, pero también es importante decir que simplificar las cosas es importante y recuerden que hay un par de cosas que son muy relevantes. Una de ellas tiene que ver con la evaluación de riesgos y sus relaciones para que se hagan una idea de qué áreas pueden estar relacionadas para que puedan trabajar con control de acumulación de factores, pasar luego a detalle. Y otra cuestión importante, que quizás sea lo más importante, la información sobre la ubicación del bien asegurado. Asegúrense de saber cuáles son los valores asegurados y quizá muy pronto puedan no solo acumular información o colocar unos límites, sino poder agregar valores y hacerse una buena perspectiva. Y eso es lo que les quería mostrar. Show you about risk assessment. And then we dig again a bit deeper regarding flood modeling, and for that I hand over to Adam again. Thank you, Peter. Thank you. Muchas gracias por describir la diferencia entre estos enfoques más sencillos y más complejos. Bueno, quería enfatizar la idea de que un modelo es un modelo y no es la respuesta para siempre, es simplemente alguna información más porque no es su labor establecer el precio o la cantidad, sino que se utiliza para ofrecer información extra. Voy a pasar a hablar ahora del caso de Canadá, porque creo que si debemos cambiar algo, todos aquellos que estamos teniendo en cuenta los riesgos de inundación, aquellos que los tienen en cuenta y piensan que es importante, algunas veces no lo hacen hasta que no ocurre un accidente, porque a veces se utilizan los recursos en las compañías, seguros, pero a menos que ocurra algo, que se nos dé un cierto empuje, nada sucede. Y bueno, pues hay algunas excepciones, eso está claro. El caso de Canadá. Bueno, pues voy a mostrarles estas imágenes de Calgary. Es un modelo, es un simulacro. Peter ha mostrado algunas imágenes. Esto también ha mostrado imágenes de Polonia. Se trató de una tormenta perfecta o quizá una inundación perfecta.
es perfecto, sobre todo para los desarrolladores de modelos y simulacros. Fue muy beneficioso para la industria en general. Ocurrió un incidente, pues quizá las aseguradoras tienen una opinión diferente a lo que acabo de decir, pero sobre todo en Canadá, en donde las pérdidas y daños no estaban asegurados, pero se pagan. En el año 2013 se produjeron 2 inundaciones, una en Alberta, en Calgary y otra en Toronto. No había un protocolo disponible. En Canadá no se puede comprar este seguro comercial para el domicilio. Tenemos lo que se llama las aguas residuales, pero lo que son aguas de ríos o de mar, nuestras inundaciones debido a estas aguas no se pueden asegurar. Después de esto, de lo que ocurrió, se aumentó mucho el interés por este tipo de productos y también hubo un impulso ofrecido por el gobierno, también por las aseguradoras en sí mismas, porque finalmente pagaron los daños, incluso aunque no se establecía una prima para ello. En el año 2015, en el número 1, se ofreció el primer producto integrado y las aseguradoras pequeñas empezaron a asustarse porque vieron que tenían que ofrecer algo también, porque si no podían perder el mercado de negocio. A partir de ese momento se han establecido algunas soluciones posibles, algunas de Impact Forecasting, de JBA, Cat Risk. Hay también otro modelo que no he mencionado. En el año 2016 contamos con más de 20 empresas aseguradoras que incluyen los daños por inundación y exigen un pago extra por ello. Es decir, se aumentó la cobertura para los canadienses. Y, por supuesto, algunas propiedades están tan expuestas que nadie quiere asegurarlas. Y esto quizá algo de lo que vamos a hablar cuando hablamos de la relación entre el gobierno y la cooperación con las aseguradoras, esta relación, esta intervención. Bien, en general, Pedro ya ha estado hablando, Peter ya ha estado hablando de algunos modelos que se pueden utilizar por diferentes razones. En primer lugar, se quiere calcular el índice, la tasa. Da igual si contamos comercialmente con muchas localizaciones que se quieren asegurar y hacer formar parte del portfolio de la empresa aseguradora, pero también se tiene que establecer cuál sería el índice o la tasa, y como componente, si formas parte de una aseguradora, pues quieres saber cuál es este dato. Bien, hay aquí algunas personas que no temen decirlo. Pues yo fui a una conferencia y vi que teníamos varios que realmente tenían las mismas rarezas, tengo que decir, que el resto. Les calculan la tarifa y en lugar de tener una persona que le dice este producto viene con esta tarifa, pues tener una herramienta para establecerla es mucho más útil. Aquí a la izquierda tenemos la necesidad de controlar la acumulación, eso también lo ha mencionado Peter, y finalmente, igual como se quiere conseguir este asegurado, se quiere incluir todo esto en el portfolio. Este es el ejemplo de Calgary. A mí me gustan mucho los mapas también. No soy un actuario, no me gusta mucho el papeleo, pero me gustan los mapas. Es un mapa, un plano de Calgary. Tenemos la leyenda aquí, los diferentes porcentajes que muestran la prima pura o la tarifa técnica, lo que se cobraría si se está a cargo del valor asegurado. Es decir, tenemos aquí en torno a 10 veces menos que
que en esta zona de aquí, donde el naranja es es un color más intenso, estamos utilizando datos, como decía anteriormente, le damos a los actuarios algo que pueden utilizar. En Canadá tenemos los códigos postales muy específicos, tomados del Reino Unido, es algo muy detallado y cada bloque prácticamente tiene su código postal. Y aquí tenemos la tabla. Lo que hacemos es que para cada sección de 30 metros cuadrados se ve cuál sería la prima pura. No cuánto se debe cobrar como empresa aseguradora, porque bueno, quizá posteriormente el cobro no es exactamente igual. Tenemos aquí Calgary, tenemos este valor total asegurable de X, pero te dice que se tiene que cobrar, por ejemplo, $3,000 y quizá eso es demasiado. Los canadienses no van a pagar eso, el producto no se va a vender. Así que quizá deberíamos excluir eso, no queremos ofrecer cobertura para casas que se encuentran en la zona de naranja de color intenso. O se puede establecer un límite muy bajo, de tal manera que se cubriría el 10% del valor total, altamente deductible, así que cuando se llega al cliente final se establece con él cuáles serían las mejores condiciones o qué versión del producto se quiere ofrecer. Pero básicamente esto está disponible para todos los países. A veces, especialmente una vez que los actuarios defienden su tarifa y están contentos con ello, las aseguradoras y el consumidor final, cuando hay algo que es más fácil de conseguir, ahí es donde se va. Aquí vemos muchas cifras muy detalladas y la aseguradora no necesita esta información y el cliente tampoco quiere ver esta información, creo. Así que lo que se hace es esta gráfica con zonas de riesgo. Bueno, de hecho son 6 zonas, porque sin la que no está coloreada quiere decir que no hay un riesgo de inundación, lo que significa probablemente que quizá la empresa aseguradora aún así cobre algo, porque siempre hay un riesgo residual. Después tenemos el riesgo bajo, riesgo medio, alto y muy alto. Estas 5 zonas de posibilidad de inundación son muy fáciles de comprender. Tenemos un valor negativo, bajo, medio o alto. Entre paréntesis he colocado las cifras y vemos que en el caso del riesgo mayor, el número sería 25 veces más alto que en el caso del bajo riesgo. Algunas veces en estas zonas del 1 al 5 nos confundimos porque decimos, bueno, pues 5 quiere decir 5 veces peor que la zona número 1. No, de hecho es 25 veces peor. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien. También hemos hablado del nuevo diseño de productos. Las aseguradoras pueden ser muy creativas a la hora de ofrecer deducibles y límites de riesgo. En este caso, podemos ver que tenemos un límite completo, 100% no deducible. La prima pura sería en este caso $10,000. Si se incluye un deducible de 10,000, eso sería bastante alto. Si yo soy la persona asegurada y obtengo esto para mi casa, no me gusta esta póliza porque, bueno, pues es demasiado alto. Esa sería mi percepción. Pero si vemos la reducción de 10,000, de acuerdo con el modelo, bajaría a algo menos de 9,500. Entonces, ¿merece la pena ofrecer este deducible con la reducción con la prima? Pues probablemente no. Pero si vamos a un límite, en este caso, por ejemplo, del 10%, la prima iría de 10,000, pasaría de 10,000 a 5,000.
Así que quizá para las zonas de muy alto riesgo, de alta exposición, ofrecer la posibilidad de asegurar la zona con un límite muy bajo tendría sentido. Y quizá están preguntándose por qué he añadido el caso de un 1%, porque bueno, sería una cobertura inútil. Básicamente van a pagar por reponer la valla. Pero hay lugares, por ejemplo en Austria, en los que esta cobertura por inundación se ofrece junto con la cobertura por vientos huracanados. Algunas veces se ofrecen como parte de esta cobertura. Entonces sí tendría sentido este límite tan bajo. A veces se trata más bien de las condiciones y la situación del gobierno, la historia, incluso la situación política, si es un país comunista o no comunista. Y si vienes de un país postcomunista, todo el mundo está asegurado porque todo el mundo tiene trabajo, bueno, al menos sobre el papel. Es decir, que esos modelos pueden apoyar, pueden ofrecer este apoyo a las compañías aseguradoras. El tercer uso sería el control de la acumulación. Peter ya ha mencionado esto. Cuando viajamos y hablamos con empresas en Canadá, Estados Unidos, Polonia, la República Checa, en cualquier lugar vemos que hay empresas que utilizan la acumulación como los valores de asegurado. En este caso, la acumulación se está prestando atención a los límites o también al valor asegurable total. En este caso, vemos que en Quebec, en Canadá tendríamos el 39%, Ontario el 39%, perdón, en Quebec el 29%. Así que Ontario sería el más expuesto. Pero si preguntamos sobre cuál sería el modelo de la prima pura, en esas dos provincias vemos algo diferente. Vemos que de repente Quebec tiene solo, con el 29 se generaría un 46% de daño potencial o pérdida potencial. Esa es una estimación para las aseguradoras y en Ontario veríamos que pasa de un 39 a un 24% de pérdida potencial. Si lo dividimos, tenemos la última columna aquí en la que vemos que en Manitoba sería el peor caso, solo un 3% del valor inicial, pero se podría generar unas pérdidas de 70%. Es decir, que aunque son números todavía reducidos, son 2 veces y media más. Entonces, en el caso de Manitoba, habría que estar prestando atención sobre todo a las pérdidas y daños potenciales. Esta es la conclusión de lo que acabo de decir. Finalmente, tenemos el control de la acumulación, hemos pasado por eso y en este último paso tenemos el modelado del portfolio para ver cuáles son los porcentajes, uno en 100 años, uno en 200 años, y las compañías aseguradoras se ven aquí los puntos de las posiciones en la inundación del año 2013. En el caso de la curva de la línea negra, el periodo era de 50 años o aproximadamente. Pero esto sería la última fase. Bien, una de las cosas más importantes es cómo se puede acceder a los datos. Y como dije anteriormente, los actuarios quieren tener acceso a los datos de forma diferente a lo que lo hace el usuario final. Quieren tener sus propias tablas, gráficos, quieren ver los archivos. Hay muchas herramientas disponibles. Pueden venir de Impact Forecasting o pueden provenir de terceros. ¿Alguien ha trabajado con la compañía Special Key? ¿Alguien conoce la compañía Special Key? ¿Alguien debe de conocerlo para la geocodificación? Si les gusta el modelo, no tendría sentido que no pudiera consumirse en diferentes sistemas. Hay mucha competencia en la industria del CAD modeling. Finalmente, algunas ideas para concluir.
He hablado de las tendencias, ha habido un aumento en las pérdidas económicas, pero probablemente se puede atribuir mucho al cambio en el clima, también a un aumento de la penetración de los seguros ofreciendo más productos. Esto aparece también en el gráfico. Este debería de ser nuestro objetivo, conseguir que se tenga esa conciencia de que se necesita asegurar mucho más. Y en el caso de la gestión de inundaciones, estos modelos de los que hemos hablado pueden ser muy útiles y pueden estar muy detallados. Aquí tenemos dos modelos para la misma ciudad. Y que miden el mismo periodo de riesgo, uno en 100 años, y vemos que es una imagen muy diferente. En el caso de la derecha, pues no se podría asegurar nada en lo que es el centro de la ciudad. Se puede hacer, pero con unas condiciones especiales, mientras que en el otro caso, el modelo es quizá más positivo, no tan negativo. Así que los modelos en general son cada vez más detallados y se pueden utilizar para el establecimiento de tarifas, por supuesto con cuidado, con precaución. Y en el futuro puede ser también un dato muy importante para el control de la acumulación. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues no deberíamos preocuparnos demasiado por el cambio climático, pero tampoco negarlo, porque es cierto que está ocurriendo y está teniendo efectos en las inundaciones. Y también van a aparecer modelos más detallados que nos ayudarán a conseguir que las compañías aseguradoras tengan mejores tarifas y establecer precios y el trabajo de forma más eficiente. También deberíamos invertir tiempo en la comprensión del modelo. No decimos, bueno, pues cogemos este modelo porque es el único cierto. No es cierto al 100%. Hay muchos diferentes tipos de modelos y deberíamos de intentar comprenderlos al 100%. Como ejemplo, me gustaría mostrarles los Países Bajos. Porque no se puede comprar este producto de asegurado de inundación. Muchas propiedades están más bajas del nivel del mar, pero nadie compra un producto de un seguro de inundación. Y, bueno, para comercios sí que existen productos, pero no para las casas, para las residencias. Aquí vemos vemos una zona que está rodeada por un dique y vemos que va desde 1 a 10.000, 4.000. Las cifras son muy altas, así que el modelo de construcción que se basa en esto probablemente fracasará. Esto sucederá uno cada 10.000 años porque el ingeniero lo va a decir así, pero está esta incertidumbre. Le preguntamos a los ingenieros y a los consultores, ¿tienes una visión optimista y pesimista? Dicen sí, bueno, tenemos la visión optimista que sería uno de cada 10.000 o 20.000 y pesimista que sería una en 1.000. Es decir, que tenemos tres versiones del modelo y eso es lo que muestran las tres curvas que corresponden a las tres versiones del mismo modelo. No podemos deshacernos de las incertidumbres, pero podemos comprenderlas mejor. Y también otra idea sería utilizar cada modelo de forma apropiada para sus usos determinados. Finalmente, este sería la comparación en inundación, la extensión en inundación. Vemos la línea roja en la que el satélite establece la extensión de la inundación. Es decir, hay modelos que pueden ser realmente detallados. En general, han supuesto un avance muy importante en los últimos 10 años. Gracias. Bien, pues tenemos algunos minutos para preguntas. Peter, ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en el modelado, en el establecimiento de modelos.
Sí, es cierto. La creación de estos modelos es un reto. Si lo comparamos con modelos para terremotos y tormentas, es mucho más complicado. Y creo que eso se explica de forma muy visual. Simplemente piensen en lo que ocurre en el caso de una inundación extensa. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, lluvias torrenciales en una zona, todo se mueve, una serie de los criterios. Después, una vez que esta lluvia llega, se acumula, todo depende de si hay, cómo es el terreno, ¿no? Si hay vegetación, si no, si es un suelo, un terreno seco, más húmedo, por supuesto. Luego hay que ver que empieza a acumularse el agua en el caso de que no se filtre. Se une, por supuesto, típicamente a los ríos u otras zonas en las que no puede circular. Hay medidas de protección, pero típicamente un modelo debería contemplar todo esto y trabajar de forma similar a la que se haría para establecer el proceso más real posible y obtener así detalles sobre las áreas posiblemente afectadas por este evento siniestral. Por lo tanto, los diferentes modelos pueden tener en cuenta miles de eventos y, como pueden imaginarse, no es fácil predecir la amenaza. Esta parte, la amenaza, el riesgo, que anteriormente yo he mostrado un modelo, ese es el reto clave. Si pensamos en las otras partes, la información sobre lo que está expuesto, si hacemos el trabajo de forma correcta y sabemos cuáles son los valores asegurables, entonces es sencillo, pero por experiencia sabemos que podemos conocer cómo serían los daños si tenemos, por ejemplo, 1 metro de agua en un edificio, etcétera. Pero todo depende, por supuesto, de la industria en la que nos centramos. Pero las incertidumbres las dudas siguen estando ahí, ya que pueden verse modificadas las condiciones de alguna forma u otra. Bueno, y para resumir, lo que quiero decir es que la clave, el reto más importante es definir el riesgo de forma apropiada e incluir en el modelo toda la información con la que se cuente. Y bueno, el resto de las partes se pueden solucionar. Gracias. Sí, bueno, pues tú has mencionado los datos. En mi experiencia personal, obtener los datos que se requieren para la gestión de inundaciones es muy difícil. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto de si se tienen los datos suficientes para establecer estos modelos de forma muy detallada y también si se puede utilizar la tecnología de la que disponemos actualmente para mejorarlo. Bien, voy a darle mi opinión y después alguien más puede expresar la suya. En general, tenemos bastantes datos y buenos datos, pero solo los obtenemos si tenemos una buena razón para ello. Normalmente, cuando hablamos de las tormentas, de los vientos huracanados, solamente nos hace falta saber el código postal, pero en caso de las inundaciones es diferente. Al principio yo era muy idealista y pensaba que las compresas aseguradoras pensaba que había que mandar una carta para renovar el contrato para que así y normalmente se hacía, así que la información sobre la dirección estaba disponible, pero a veces no estaba en el sistema de la empresa, pero no se ofrecía para el proceso de establecimiento de este modelo, a veces porque no se establecía una razón clara para ello. El proceso de geocodificación para pasar de estos datos, por ejemplo, datos de longitud y latitud, todo el mundo tiene acceso a través de Google o cualquier otra herramienta o cualquier otras empresas que hacen una buena geocodificación. Ver cómo se pueden obtener estos datos e incluirlos en el modelo para obtener así y por la razón
por la que se hace por la razón deseada. Es un reto a veces convencer a aquellos que cuentan con esos datos de la necesidad de utilizarlos porque, bueno, se trata de un trabajo que puede tardar varios días si no están disponibles para hacerlo. Es decir, que a veces obtener los datos necesarios es difícil y si están pensando en trabajar con esta geocodificación se pueden utilizar sistemas como Google, pero a veces las fuentes gratuitas son globales, pero no necesariamente son las mejores fuentes de datos. Sabemos que en algunos casos Google hace una geocodificación no del todo exacta porque si la calle, por ejemplo, tiene una extensión X, entonces los datos se ven pervertidos de alguna forma. Bien, Peter, como asegurador, ¿tiene la misma opinión? Sí, hay algunas fuentes de datos muy útiles, pero normalmente no son suficientes para este manejo de datos eficiente al 100%. Creo que la disponibilidad de los datos tiene un papel muy importante según lo que queremos hacer. Establecer el papel del portfolio, estableciendo miles de localizaciones, porque a veces se puede trabajar con una cierta incertidumbre en una localización, pero si estamos hablando de un cliente corporativo que tiene aproximadamente unas 10 o 20 localizaciones, todas se encuentran en esta zona de riesgo, entonces es algo más complicado porque hemos de tratar con toda la incertidumbre que mencioné anteriormente, el riesgo que mencioné anteriormente, de, bueno, podemos obtener información adicional sobre medidas de protección o cuál sería el supuesto en el caso de que la inundación se produjera, etcétera. Debemos de tener muy claro cuál es la tarea en la que queremos centrarnos para ver cómo hacerle frente, porque a veces falta mucha información. Bueno, pues sintiéndolo mucho, nos hemos quedado sin tiempo, pero quizá hay tiempo para una pregunta más del público. Vamos a pasarle un micrófono. Hello, I'm Maria Arana from Marsh. De March, mi pregunta es para ambos. Quizá recuerden con el huracán Sandy de Nueva York, hubo mucho debate sobre las inundaciones que se produjeron. Y la pregunta sería, ¿esos modelos que tienen esta cobertura para las inundaciones es igual si hablamos de una inundación normal, por ejemplo, proveniente del desbordamiento de un río o por cualquier otra causa? Y la segunda pregunta se refiere al modelo con el que normalmente trabajan. ¿Cómo pueden calcular no solamente el daño material, sino también la interrupción del trabajo, la imposibilidad de un cliente, por ejemplo, de volver a su negocio, es decir, el efecto que tiene en general en el negocio posteriormente? Bien, ¿quién quiere empezar a responder? Bueno, pues nosotros hemos desarrollado unos modelos por inundación, por desbordamiento de ríos y otros por tormentas. Y bueno, tienen que estar separados porque el evento siniestral es muy diferente en cada caso. En un caso tenemos la lluvia, en otro caso tenemos la presión atmosférica que empuja el agua hacia la costa. Y así que desde ese punto de vista, normalmente los modelos de inundación por tormentas se refieren más a los ciclones tropicales o, en Europa las tormentas eléctricas, y esto cubre cosas de forma muy similar a lo que hemos mostrado anteriormente, incluyendo otras áreas afectadas, por supuesto, a lo largo de la costa. Si conocen la topografía de la costa, pues se puede saber qué áreas pueden estar afectadas, pero está quizás más relacionado con el modelo de inundación por tormentas. Bien, gracias.
Bueno, yo creo que en el caso de esos dos términos es fácil. Creo que el problema en Estados Unidos es cómo funciona esta identificación. Todo el mundo quiere hacer cosas en Estados Unidos porque, bueno, digamos, en los últimos 5 años está cambiando el mercado de las aseguradoras, se está moviendo más hacia lo privado porque está habiendo fallos. Y en términos de este modelo de VI, hay como empresa aseguradora o una empresa que está siendo asegurada, hay que tener en cuenta de obtener la mayor cobertura posible y algunos modelos no cubren eso. Ese sería mi consejo si se quieren obtener un producto. Las incertidumbres en el desarrollo básico de los modelos, en los daños materiales, son bastante extensas, así que nos vamos a centrar sobre todo en ello. Por lo menos por nuestra parte, diríamos que se simplificaría. El modelo se establecería en experiencias de mercado, reduciendo las pérdidas por una serie de factores. Y probablemente alguien más está trabajando en modelos de contingencia más allá de los modelos físicos estrictamente. Pero creo que el establecimiento de modelos para este VI, en mi opinión, no deberíamos de confiar demasiado en ellos. Es simplemente una indicación. Pienso que estas pérdidas de las que hablamos, tenemos que centrarnos en la localización que puede ser afectada, ya sea con un enfoque simple o estableciendo alguna conclusión razonable a partir del modelo. Que el problema está cuando se complica si tenemos que tener en cuenta una situación de multilocalización y hemos de conocer la interacción que existiría entre las compañías, etcétera. Entonces, no sé si aquí en este caso el modelo cubriría esto, porque hasta ahora se ha estado utilizando mucho el sentido común. Pero quizá esa sería la ventaja o eso sería en lo que los expertos todavía no están cubriendo toda la información con estos modelos. En el caso... En este caso que mencionábamos, ¿hay alguna otra pregunta? Pedro. Carlos. Thank you. I would like to know if the inputs for all the Bien, si hablamos de un mismo input para todos los modelos, el agua, el terreno, porque las condiciones atmosféricas, ¿por qué son los resultados tan diferentes en todos los casos? ¿Se refiere a que hay mismos datos sobre zonas susceptibles de inundación? Sí, a mí me ha sorprendido ver que hay áreas de posibilidad de inundación en las que había muchas diferencias en el sector que se marcaba. Bueno, desde mi punto de vista creo que hay puntos claves en relación al enfoque que se toma para calcular las zonas susceptibles de inundación. El enfoque hidráulico en el que se estudia el río, el caudal del río, ese sería un punto clave. También hay otra serie de puntos que puede ser, por ejemplo, un enfoque más geoestadístico y posteriormente también se incluye la información digital sobre el terreno. Si sabemos que si tenemos muchísimos detalles sobre el terreno, eso es una ventaja muy importante. Entonces obtenemos mejores resultados. Pero aún así me gustaría señalar que lo que se asume al respecto de cómo se puede desarrollar una inundación o qué fases pueden tener lugar o la asunción de dónde sería mejor establecer una medida aseguradora, etcétera, esto puede ir variando mucho y estas asunciones pueden ser muy diferentes y eso es en lo que afecta al resultado final del modelo. Bueno, como decíamos, los datos no son los mismos
Casi nunca en inundaciones tenemos una diversidad altísima. También la metodología que se utiliza no es la misma. A veces incluso contando con los mismos datos. Si conocen algunas fuentes de datos estándar, lo saben, pero a partir de ahí los resultados pueden también ser diferentes según la metodología. Venimos de Málaga a Granada algunos y bueno, seguramente la mayoría de nosotros hemos cogido rutas alternativas. Yo probablemente he sido el más lento en llegar, pero lo que quiero decir es que esto es un sistema que todavía está siendo desarrollado y se hacen elecciones diferentes en cada modelo. Pueden variar mucho. Por ejemplo, hace 10 años nos hacíamos preguntas muy detalladas o no hablábamos de asunciones o de algunos detalles muy específicos y actualmente sí debemos hacerlo. Debemos tomar una decisión sobre si lo que se hace o lo que se establece es razonable o no. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Por favor, necesitamos que utilicen el micrófono para poder traducir la pregunta. Gracias. Bueno, quería preguntarle a Adam si hay otros modelos disponibles en el mercado y cuáles serían los puntos fuertes, las fortalezas y los puntos débiles en comparación con la competencia. Bien, pues solo tienes algunos minutos, así que has de ser rápido. Bien, bueno, todo el mundo sabe que hay compañías como IAR que su negocio básicamente se basa en el desarrollo de modelos. Nosotros en Benfield tenemos algunos desarrolladores de modelos y quizá los puntos más fuertes sería el que somos transparentes, que somos bastante sólidos científicamente hablando y trabajamos con clientes a largo plazo. Esos serían quizá los puntos más fuertes. Bien, y con esto vamos a cerrar esta mesa redonda. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias, Adam, porque ha sido muy interesante la información que nos han presentado. Muchas gracias por formar parte de esta mesa redonda y que disfruten del resto del día.